Increíble revelación. La boda a la que esperaba asistir ya se celebró, y no me lo esperaban. El sol apenas iluminaba el pequeño pueblo de las flores. Sofía, con su corazón rebosante de emoción, se vestía para el gran día. Su hermano mayor, el único hombre que había cuidado de ella, se casaría, y cada rincón de la tienda familiar, donde había trabajado todos los días sin descanso, vibraba con la alegría anticipada de la celebración. Con su mejor vestido, un hermoso tejido colorido que había sido heredado de su abuela, se miró en el espejo, preguntándose si hoy sería el día en que todo cambiaría para su familia. La boda no solo representaba el amor, sino también una puerta abierta a un futuro mejor, lejos de la pobreza que habían conocido. Sin embargo, ese día, mientras organizaba los últimos detalles para la reunión que seguiría a la celebración, un murmullo inquietante comenzó a recorrer el pueblo. ¿Ya escuchaste? La boda fue en secreto, susurraba doña Teresa, con la voz temblorosa. El balde de agua fría le cayó a Sofía como un rayo. Sus manos temblaban al escuchar que la familia de la novia había presionado por una ceremonia privada, ignorando la historia de sacrificios y amor que unía a la pareja. El mundo se desmoronó alrededor de ella, sus sueños, forjados con esperanza, eran ahora cenizas. Al llegar a la tienda, la sala se llenaba de murmullos, algunos a favor, pero muchos otros en contra, cuestionando el lugar de su familia en esta nueva estructura social. Sofía sentía como la indignación se mezclaba con la tristeza, un nudo agudo en su pecho que apenas podía soportar. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: el verdadero amor no se mide en ceremonias, sino en apoyarse mutuamente, pero su creciente dolor oscurecía ese recuerdo. Pensó en su hermano, en lo injusto que era que su felicidad se viese empañada por las diferencias de clases. La tensión crecía en el aire, y cada mirada y comentario se sentían como espinas directas al corazón. En medio de ese torbellino emocional, Sofía se dio cuenta de la gran disparidad que vivían. La riqueza y la pobreza marcaban las vidas de cada uno, a pesar de que en el fondo, todos anhelaban lo mismo: amor y aceptación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras recordaba esos momentos de unión familiar, Sofía sintió renacer en su interior un fuego reconciliador. No dejaría que la historia de su vida se convirtiera en un escenario de desdén y división. Así que, con cada paso que daba, comenzó a planear una boda comunitaria, una celebración que uniera a todos, donde el amor prevaleciera por encima de las diferencias. Con esto, cimentaría la esperanza que había nacido en ella esta mañana. El día de la boda comunitaria. El pueblo se convertiría en un vibrante mosaico de colores, risas y sonrisas, donde el amor de verdad se manifestaría en cada rincón. Pero justo cuando la ceremonia estaba por comenzar, llegó la incomprensible llegada de la familia de la novia, dispuestos a interrumpir. Sofía sintió un vuelco en el estómago. ¿Debería permitir que el resentimiento dividiera más a su pueblo? La tensión se acumulaba en la atmósfera y la vida de la comunidad pendería de un hilo. ¿Podrá el verdadero amor superar la adversidad? La respuesta a esta pregunta se estaría tejiendo en ese instante crucial. Aunque el murmullo nervioso se apoderó del aire, Sofía se mantuvo firme. No podía permitir que el resentimiento ganara terreno, así que respiró hondo, y con pasos decididos, cruzó la plaza adornada con flores y luces que una vez representaron solo su anhelo, pero que ahora iluminaban la esperanza de toda la comunidad. «Familia de la novia», clamó, atrayendo la mirada de todos, incluso la de quienes habían venido a interrumpir. Las manos de Sofía temblaban, pero su voz era clara y fuerte. «Esta celebración no es solo de dos personas, es de todos nosotros. Venid, celebremos juntos el amor y la unión». El verdadero amor no tiene barreras. Los murmullos se detuvieron. El aire pareció hacer una pausa. La familia de la novia, visiblemente incómoda, intercambió miradas. El padre de la novia, un hombre robusto con un semblante serio, pareció dudar.
Pero antes de que pudiera replicar, una voz suave emergió del grupo que lo acompañaba. Era la madre de la novia, con los ojos húmedos. «Tienes razón, Sofía», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Este día es para celebrar el amor. No importa dónde o cómo se haya celebrado antes». Y así, poco a poco, la tensión fue dispersándose. La familia de la novia se acercó, dando paso a abrazos entre los grupos. La plaza vibraba con nuevos colores, la música comenzó a sonar, risas reverberaban, y el descontento se transformó en una danza colectiva. Sofía, sintiendo un alivio que no había anticipado, se unió a la danza. El dolor se desvanecía mientras giraba en una espiral de alegría. En cada rostro a su alrededor había una chispa de felicidad, ese era el poder del amor, y tan solo había un paso separado a la comunidad de la separación. Pero no todo era perfecto. En su corazón, Sofía sabía que había quienes aún miraban con recelo. ¿Aceptarían realmente este nuevo comienzo o quedaría la herida abierta, dispuesta a romper el tejido delicado que comenzaban a tejer? Cuando la ceremonia dio inicio, Sofía dirigió su mirada hacia su hermano, que parecía más radiante que nunca al lado de su joven esposa. La luz del sol brillaba sobre ellos, como un presagio de unión y fortaleza. Pero justo en el momento en que el sacerdote comenzó a hablar, la familia del novio, que había llegado sin ser anunciada, irrumpió en la celebración. «Este matrimonio no puede ocurrir», gritó una voz imponente, rompiendo la ilusión de paz. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. En un instante, preguntó, «¿Qué significa esto?». El murmullo de la multitud se tornó al instante en un clamor incierto. La mirada de Sofía se cruzó con la de su hermano, llenos de dudas, llenos de preocupación. ¿Se desplomaría el sueño que había tratado de construir? ¿Podría la verdad salir a la luz y traer consigo una claridad que todos habían estado evitando? Con el corazón latiendo fuerte, Sofía se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Esa no era solo su lucha, era la de todos, incluso la de quienes se creían enemigos. En ese instante crucial, la vida de su comunidad pendía de un hilo, y la lucha por la verdad estaba a punto de desplegarse. ¿Estaría Sofía lista para descubrirlo? El hombre que había interrumpido la ceremonia parecía imponente, una sombra proyectada sobre la alegría que había brotado instantes antes. La determinación de Sofía se disipó por un segundo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras los murmullos de sorpresa comenzaron a agitarse entre los asistentes. Su hermano, con el rostro pálido, dio un paso al frente, en un intento desesperado de proteger lo que habían construido. «Basta», dijo él, su voz resonando en la plaza. Pero la angustia en su mirada mostraba que no sabía cómo enfrentar la amenaza que se les había presentado. Sofía tragó saliva, sintiendo como si el aire se le cortara. Detrás de ella, las flores que adornaban la plaza parecían marchitarse de repente, como si la vida de la celebración fuera un espejismo. La madre de la novia, visiblemente afectada, dio un paso lento hacia el hombre que se había presentado como la voz en contra del amor. «¿Qué estás diciendo?». Su tono era una mezcla de incredulidad y miedo. «Este es un día de celebración, ¿por qué traes conflictos?». El hombre, que Sofía identificó como el hermano mayor del novio, solo sonrió con desdén. Su mirada ardía con antiguas rencillas, recuerdos de un pasado que se negaba a dejar de atormentar. «Porque ellos no pueden unirse», aseguró, firme. «La unión de sus familias es un error. Lo que olvidan es que nosotros venimos de otros mundos, de rincones donde la tradición pesa más que los sentimientos». Sofía sintió que las palabras eran cuchillos, cortando los lazos que habían comenzado a formarse en la plaza. Recordó cómo había luchado por la aceptación, por la unión, y ahora, ¿todo eso se desmoronaría frente a sus ojos? La incertidumbre era como un muro que, de a poco, se levantaba entre todos a su alrededor. Las voces comenzaban a elevarse. La familia de la novia se dividía en sus lealtades, apareciendo los viejos resentimientos que habían estado enterrados bajo la ilusión de la paz. Algunos se posicionaron del lado de la novia, mientras otros se dejaban seducir por la retórica del novio. «No», gritó Sofía, el miedo transformándose en furia. «El amor no puede ser un error. Lo que tú no entiendes es que toda esta comunidad se basa en la aceptación. Dejemos de lado los rencores». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Sofía miró a su alrededor, buscando aliados en las miradas de su comunidad. Vio a personas que conocía desde siempre, tratando de encontrar en sus rostros la misma determinación, la misma esperanza. Y entonces, como un destello de luz en la tormenta, una voz se alzó en apoyo de Sofía. Ella tiene razón. El amor no tiene barreras y eso es lo que debemos recordar hoy. Era la voz de un anciano, venerable y sabio. Su presencia resonó en la plaza, como un eco que traía fuerza en el caos. Poco a poco, más voces se unieron a la causa, reclamando el derecho a celebrar, a amar sin restricciones. La plaza comenzó a vibrar de nuevo, pero el enfrentamiento aún no había terminado. Los ojos del hermano mayor ardían de rabia, su resistencia era palpable. Mientras tanto, Sofía sintió que un nuevo dilema se instalaba en su pecho. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por la unión de los dos mundos? ¿Podría realmente lograr que toda su comunidad viera más allá de las divisiones? En medio de todas esas emociones encontradas y el caos desatado, una idea surgió en su corazón. Si había esperanza en el amor, también debía haber un camino hacia la reconciliación. ¿Pero sería suficiente? El clamor de la comunidad crecía, y con ello su incertidumbre. Hasta que, de pronto, un grito cortó el aire. ¡Esperen! Era la madre de la novia, visiblemente sobresaltada por algo que había descubierto. El giro de la trama apenas comenzaba, y Sofía sintió que la verdadera batalla por la aceptación estaba a punto de desatarse. ¿Qué secreto se revelaría? ¿Para cambiar el rumbo de todo? El murmullo en la plaza se intensificó cuando la madre de la novia, con su rostro pálido y los ojos desorbitados, tomó aire con dificultad. Su mirada, llena de temor y determinación, se posó en el hermano mayor del novio, quien había dirigido el ataque con palabras cortantes. Sofía sintió que el tiempo se desaceleraba cuando ella, como una madre leona, alzó la voz una vez más. ¿Qué has dicho?, preguntó, su voz quebrándose con la urgencia de un torrente que no podía mantenerse a raya. El hombre que causó la interrupción parecía complacido al ver la confusión de los presentes. Sin embargo, su expresión comenzó a cambiar sutilmente cuando la madre de la novia continuó sin dejarse amedrentar. Años atrás, en la noche del que debería haber sido el día de mi boda comenzaba a contar, y Sofía sintió que un frío le corría por la espalda. Me ofrecieron una elección. Debía elegir entre la familia y el amor. Elegí lo último, pero eso me costó todo, mi lugar en la comunidad, mi familia, y tal vez, incluso mis esperanzas para el futuro de mi hija. Las palabras salían con un dolor palpable, un eco de antiguas decisiones que todavía resonaban en sus corazones. Sofía miró a su madre, que en su propio mundo había tenido que enfrentar cicatrices similares, pero siempre había sido una esposa ejemplar. Los murmullos se tornaron en susurros confusos, el público absorbía la historia con cada trozo de verdad que se desnudaba ante ellos. Mi confusión me llevó a un momento en el que asumí que el amor significaba renunciar. Y, al renunciar, me perdí a mí misma. Continuó la madre, digna y decidida. Ahora me doy cuenta que mi error fue permitir que otros dictaran mis elecciones. El hermano mayor del novio, que había estado seguro de su posición, comenzó a mostrar fisuras. Sofía contempló cómo el ciclo de la historia parecía repetirse en esta nueva generación. La madre de la novia buscaba un reconcilio que la comunidad había despreciado por demasiado tiempo. Hoy no repetiremos los mismos errores. No dejaremos que el miedo al pasado replique el futuro de nuestros hijos, exclamó la mujer con los ojos brillantes. De valentía. El aire en la plaza parecía vibrar, como si cada miembro de la comunidad absorbiera su objetivo. De repente, Sofía sintió que su corazón palpitaba con más fuerza, como si cada latido diera vida a cada palabra que se pronunciaba. Sus pensamientos giraban en torno a lo que estaba en juego. No solo se trataba del amor, sino de la unidad, la familia y el futuro de su comunidad. En ese momento, el hermano mayor, cada vez más desconcertado, levantó su voz para intentar tomar el control de nuevo. Esto no cambiará nada. Simplemente están para enmascarar sus errores como si fueran una verdad que pueden disfrazar, gritó. Aunque su tono ya no era tan firme, Sofía sintió un nuevo impulso. Ya no era simplemente la voz de su comunidad, era su corazón. Se acercó a su madre y, cogiéndola de la mano, dijo enérgicamente, no es un error si nos unimos y enfrentamos juntos el pasado.
Una respuesta ferviente resonó al unísono de muchos presentes, como un eco subido entre los muros de la plaza. La plaza vibraba de energía y emoción, pero la incertidumbre aún pesaba en el aire. Sofía sabía que una batalla había comenzado no solo contra los enemigos evidentes, sino contra los muros invisibles que habían crecido a su alrededor. Mientras las miradas se cruzaban y las voces se intensificaban, una revelación inquietante se filtró entre los murmullos. No todos estaban dispuestos a dejar atrás los rencores. En ese momento, cada persona presente tendría que elegir. Fue entonces cuando una niña se acercó a Sofía, cerrando fuertemente su mano. —¿Estaremos bien? —preguntó con voz temblorosa y ojos inocentes. Sofía miró hacia adelante, sintiendo que el futuro estaba en sus manos. ¿Qué decisión tomarían en esta lucha por el amor y la aceptación? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero la pregunta era si tendrían la valentía suficiente para afrontarla a la plaza. Estaba lista para escuchar más, y Sofía supo que el desenlace de este día podría cambiarlo todo. ¿Estaría a punto de desatarse un secreto que sacudiría no solo el presente, sino el futuro de ambas familias? La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Sofía sintió el sudor deslizándose por su frente mientras la niña a su lado, con su mano temblorosa, le miraba expectante. Cambiando su enfoque, fijó su mirada en la madre de la novia. Cada sílaba que había pronunciado resonaba en su mente como campanas. Estaba claro que todo lo que estaba en juego se precipitaba hacia un punto de no retorno. El hermano mayor del novio, ahora impotente al verse rodeado por los murmullos y la creciente solidaridad de la comunidad, intentó recuperar la senda que parecía escurrirse de sus manos. Olvidando la cortesía, dejó escapar un rabo de aire rencoroso. No saben lo que están haciendo. Permítanme recordarles que el amor no es suficiente para construir una vida, dijo, su voz con un tono casi despectivo. Era un grito de desesperación que no hacía más que reforzar la determinación de los presentes. Sofía pudo sentir cómo su propia voz emergía desde lo más profundo de su ser, repleta de un ardor que nunca había conocido. En ese instante, se imaginó a sí misma como un pilar de fuerza ante la adversidad, cada palabra un ladrillo en una muralla que protegería a todos los que amaba. El amor es la base sobre la que se sostiene todo. Las palabras brotaron espontáneamente, llenas de un fervor que contagió inmediatamente a otros. Es lo que nos une, lo que nos brinda fuerzas para enfrentar lo desconocido. Y quizás, solo quizás, nos enseña a perdonar. Aunque sus propios ojos se llenaron de lágrimas, no se detuvo. La mirada de la niña seguía fija en ella, y eso le otorgaba aún más coraje. El murmullo entre la plaza se tornó en murmullos de acuerdo, la comunidad empezaba a alzar sus voces en apoyo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la escena. En medio del clamor, una figura familiar emergió de la multitud. Sofía contuvo el aliento al reconocerla. Era su medio hermano, Alberto, que había estado alejado durante años. Su presencia significaba más que una simple reaparición, traía consigo viejos rencores, historias no contadas y un reino de emociones reprimidas. —¿Qué hace aquí? —exclamó, sorprendiéndose a sí misma por el titubeo de su voz mientras la multitud se apagaba en un súbito silencio. La atención se centró en él, un nuevo giro en la narrativa se desarrollaba. Alberto lo sabía. Tenía la mirada endurecida, pero en el fondo de sus ojos había un destello de nostalgia. He venido a contar la verdad. Lo que pasó aquella noche, dijo, y el aire en la plaza se volvió espeso, cargado con el peso de un secreto que había esperado para salir a la luz demasiado tiempo. Sofía sintió que sus pies se movían casi sin su consentimiento hacia él. Pero el rencor y el amor se entrelazaban en su pecho, como si ambos bailaran entre sí, luchando por definir el futuro de su familia. Los secretos no solo afectan a quienes los guardan, sino a todos, susurró, temiendo y deseando al mismo tiempo escuchar lo que tenía que decir. Era el momento que definiría no solo su propio destino, sino el de todos los involucrados en esta lucha. La plaza observaba, expectante. Cada silencio, cada aliento, cada mirada, atrapada en un instante que parecía durar una eternidad. ¿Qué era lo que Alberto deseaba revelar? ¿Podría ser la clave para liberar a todos de las cadenas del pasado? Sofía se sintió como si estuviera en la frontera entre el cielo y el infierno.
Mientras su hermano comenzaba a hablar, una sombra de incertidumbre la envolvió. ¿Sería este el final de sus luchas o el inicio de una nueva tormenta? La plaza guardaba silencio. Solo el suave murmullo del viento acompañaba las palabras que Alberto comenzaba a desenterrar. La respiración de Sofía se volvió un eco en sus oídos, cada palabra transformándose en una tormenta en su interior. Esa noche, comenzó, su voz quebrada por la emoción, cuando todo se desmoronó no fue lo que creíste. La multitud se inclinó hacia adelante, ansiosa, como si cada persona compartiera el peso del secreto. Sofía podía sentir la mirada de los ojos curiosos rebotando entre ella y su hermano, una expectación creciente cargada de ansiedad. No fui el único involucrado, continuó él, su tono cambiando. Mi error fue pensar que podía protegerte atándome a la verdad. La realidad es que mamá ocultó mucho más de lo que sabemos, incluso de ti. Sofía sintió que le cerraban el pecho. ¿Qué podría ser tan desalentador? ¿Qué secretos guardaba su madre? En la confusión de sus pensamientos, vio cómo la niña a su lado presionaba su mano en busca de consuelo. Sofía la miró y anuló la voz interna que le pedía huir, quedándose al descubierto ante el hombre que había sido su hermano y a la vez un extraño. Ella nunca quiso que supieras lo que realmente sucedió, prosiguió Alberto, cruzando la distancia que los separaba con cada palabra. Mamá te ama, pero tenía miedo de que una verdad muy oscura te cambiara, que te hiciera dejar de confiar en el amor como un ladrón. La desconfianza se coló entre los brazos de Sofía. La figura de su madre, siempre fuerte e inquebrantable, comenzaba a tambalearse sobre una base frágil. La imagen del amor idealizado se oscurecía, el eco de aquel amor empezó a sonar menos sincero. ¿Qué me estás diciendo?, exclamó, la ira transformándose en vulnerabilidad. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Alberto se detuvo, su voz temblaba. Había una batalla en sus ojos entre la verdad y la lealtad, entre la intención de proteger y el deseo de liberar. Estuvo involucrada en un accidente, Sofía. Un accidente del que nunca habló. Debió de llamarse a sí misma culpable hasta el fin de los días. Hay más, lo sé, pero hay que hablarlo en familia. Las palabras cayeron como un granizo sobre la plaza. Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las voces comenzaron a murmurar entre el grupo, la sorpresa se convirtió en un diálogo acalorado que se expandió como un fuego salvaje. ¿Un accidente? ¿Qué significaba eso? Un mar de preguntas rebosaba en su mente, hadas de dudas comenzaron a danzar en su corazón. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó mientras su voz se quebraba. Alberto la miró, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Por temor. Temía que si sabías la verdad, nunca podrías mirar a mamá igual. Pero no puedo seguir guardando esto. Hay algo más que deberías saber. El aire se había vuelto denso y pesado, llevándose consigo la energía vibrante de la comunidad que antes los había apoyado. Sofía sintió que las miradas se movían de su hermano hacia ella, la plaza entera parecía sostener la respiración, expectante sobre lo que vendría. Dímelo, susurró, y en su pecho, la desesperación comenzaba a adueñarse de cada rincón. ¿Sería suficiente la verdad para liberar a su madre y a ellos mismos de ese pasado que apenas comenzaban a desentrañar? Antes de que Alberto pudiera responder algo más, el sonido de unas campanas resonó a lo lejos, llenando la plaza con su eco sagrado, una señal de que la realidad había cambiado por completo. La boda a la que habían asistido antes, esa que no eran ajenos, ya se había celebrado y las consecuencias de los secretos estaban a punto de explotar. Mientras la multitud se sacudía y la tensión se multiplicaba, Sofía se dio cuenta de que no solo luchaba por su familia, sino por el amor y la verdad en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. El futuro era oscuro, la tormenta se acercaba y el momento decisivo era inminente. ¿Podrían ellos soportar la verdad que estaba a punto de emerger o el peso de los secretos los aplastaría para siempre? El eco de las campanas resonaba con la misma intensidad con la que el corazón de Sofía latía. Cada repiqueteo parecía cargado de advertencias y de promesas incumplidas. Las palabras de Alberto se deslizaban en su mente como sombras inquietantes, dejando un rastro de desasosiego. La multitud comenzó a dispersarse. Los murmullos se mezclaban con risas lejanas de quienes ya se habían reunido para celebrar la nueva vida que comenzaba en la iglesia.
Pero para ella, todo se sentía como una broma cruel. Alberto, parado frente a ella, parecía un náufrago a la deriva, aferrándose a las últimas palabras guardadas. La multitud se alejaba, pero su mundo permanecía anclado, un abismo entre la verdad que se avecinaba y la vida tranquila que había conocido. Sofía, ¿hay algo más, de verdad?, insistió Alberto, su voz hacía ecos de preocupación. ¿Qué más puede haber, Alberto?, dijo, interrumpiéndolo con una voz que apenas podía contener su angustia. Dímelo todo, de una vez. No puedo soportar más secretos. Se miraron con un entendimiento roto, como si cada uno supiera que estaban en el centro de una tempestad emocional que amenazaba con arrastrarlos. Justo cuando la tensión parecía insostenible, Sofía sintió un tirón en su mano. Era la niña que había estado a su lado, aún buscando consuelo del caos que les rodeaba. Sofía le sonrió débilmente, agradecida por su presencia. «Mamá», susurró Alberto, un peso considerable en su voz. «Mamá pasó por algo terrible esa noche y nunca se lo perdonó. Pero la verdad es más oscura de lo que imaginas». Ella sintió como el aire se le escapaba. ¿Qué más podría ocultar ese secreto que se había convertido en una muralla entre ella y su madre? La idea de que su madre no fuera la figura intachable que siempre había sido la atormentaba. ¿Involucró a alguien?, preguntó Sofía, su voz temblorosa al pronunciar la pregunta. La respuesta, aunque la evitaba, colgaba en el aire con una pesadez palpable. Alberto se calló. Su silencio fue ensordecedor. Sofía sintió su corazón desplomarse en su pecho y un pálido rayo de luz atravesó el abismo de dudas. «Dímelo, por favor», gritó, haciéndose eco de una angustia que tanto tiempo había reprimido. La multitud había comenzado a dispersarse aún más, dejando a los hermanos cerca de una esquina de la plaza, donde la penumbra se hacía más densa. Alberto cerró los ojos un momento, como buscando valor. Cuando los abrió, su mirada se encontraba entre la preocupación y el temor. «Ella nunca me lo dijo, solo lo supe, porque alguien me lo reveló. Esa noche, mamá estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, contigo en brazos. Ella». Alberto titubeó, se detuvo un instante, las palabras parecían atascadas en su garganta. Ella no fue la única sobreviviente. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Esa revelación le quitó el aliento. Su madre, amiga y mujer extraordinaria, había estado involucrada en algo aterrador. «No, no puede ser», exclamó, la incredulidad retumbando dentro de sus paredes internas y generando remolinos de dolor y confusión. Mientras sus pensamientos danzaban en un torbellino, una niña comenzó a llorar a lo lejos. El sonido era un eco de su corazón roto. La plaza era ahora un paisaje de luces y sombras. La vida continuaba para los demás, pero para Sofía, todo se detuvo. «No tengo las respuestas, Sofía, pero hay alguien más que necesita saber la verdad». Las palabras de Alberto eran una inundación de sinceridad, llevando consigo una llamada a la acción. Sofía lo observó, su determinación comenzó a transformarse en resolución. Quizás la verdad no sería solo la carga más pesada, sino también el primer paso hacia la libertad. «¿Quién más puede saber?», preguntó, un nudo en la garganta. Alberto la miró. Su expresión cambiaba al compás del tiempo. «Ella, puede que todavía esté con vida». Esa revelación trajo un nuevo torbellino de emociones. Sofía sintió que una puerta se abría. Ya no solo era la búsqueda de respuestas, sino un viaje hacia una verdad. Una voz interna le gritaba que aquello era solo el principio, un camino lleno de posibilidades y quizás, también de perdón. Mientras se adentraban en su nuevo destino, la plaza detrás de ellos se llenaba de risa y celebración. Sin embargo, en sus corazones, sabían que aquello era solo un preludio de la tormenta que estaba por venir. La búsqueda de esa ella olvidada había comenzado, pero ¿estarían listos para lo que les esperaba? Sofía se detuvo en seco, la emoción la embargó de inmediato. Las palabras de Alberto resonaban en su mente, como un eco que crecía y se expandía en su pecho. ¿Qué significaba todo esto? La posibilidad de que su madre estuviera viva desataba un torrente de sentimientos, de esperanza y miedo, mezclados en un cóctel explosivo. Mientras trataba de concentrarse, notó que la multitud a su alrededor continuaba ajena a su tormento interno. La vida seguía,
Las sonrisas y las risas retumbaban en el aire como un recordatorio de todo lo que Sofía había perdido. Se tapó los oídos, como si eso pudiera ahogar el ruido, limpiando su mente de dudas. ¿Dónde la encontramos?, preguntó, al fin, con voz firme. La determinación regresaba lentamente a su ser. Alberto pareció pensarlo, su expresión cambiaba como si una tormenta se fraguara en su interior. Un momento. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Sigue a las sombras, dijo finalmente, pero eso significa que tenemos que buscar por donde menos lo esperemos. Las palabras parecían una invitación a un mundo desconocido. El corazón de Sofía latía desbocado, pero también había una chispa en su mirada. ¿Qué secretos habrían estado escondidos en la vida de su familia? La idea de desafiar el pasado la llenaba de valentía. El camino se alzó ante ellos como un enigma, y mientras se alejaban de la plaza, esa imagen de celebración se desvanecía lentamente, dejando residuos de alegría que ahora se sentían ajenos. ¿Tienes alguna pista?, se atrevió a preguntar, su voz una mezcla de esperanza y ansiedad. Solo rumores, respondió Alberto, caminando con paso rápido, manteniendo su mirada fija en el horizonte. Dijeron que ella fue vista en el pueblo de al lado. Una aldea pequeña. Pero no he podido averiguar más. Sofía escuchaba atenta, el aire fresco de la tarde comenzaba a enfriar el ardor de su angustia. Cada palabra de su hermano la guiaba hacia un futuro que ni siquiera se había atrevido a imaginar. Si su madre seguía con vida, había esperanza de cerrar esas heridas que llenaban su existencia de sombras. Vamos a ese pueblo, declaró Sofía, una llama de resolución ardiendo en su interior. No podemos esperar más, Alberto asintió, la preocupación aún marcaba su rostro, pero había una nueva luz en sus ojos. Juntos, emprendieron su camino, dejando atrás el bullicio de la celebración. Mientras se adentraban en el sendero que conducía a la aldea, los árboles a su alrededor se convertían en centinelas silenciosos que observaban su misión. Los murmullos del viento parecían susurrar palabras de aliento. Las luces de la aldea comenzaron a hacerse más brillantes. A medida que avanzaban, Sofía sintió que una combinación de angustia y emoción la empujaba a seguir adelante. Pero también le acechaba un temor sutil, como sombras que jugaban en el recoveco de su mente. ¿Qué pasaría si encontraban a su madre? ¿Estaría lista para las respuestas que le esperaban? Espero que no sea lo que imaginas, murmuró Alberto, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía lo miró. No sé si quiero imaginar nada más. Pero no podemos dar pasos atrás. Mientras cruzaban el último umbral hacia el pueblo, la atmósfera cambió. Un aire tenso parecía envolverlos, como si el destino madurara a su alrededor. En ese instante, la figura de una mujer se aventuró entre las sombras de la calle. Sofía se detuvo. «Es ella», susurró Alberto, su voz temblaba. Sofía sintió que el tiempo se paralizaba de nuevo. La mujer giró la cabeza, y sus ojos se encontraron. Era la mirada que había anhelado toda su vida, una cercanía que parecía evocar tanto amor como oscuridad. Esa imagen despertó recuerdos olvidados, pero también un torrente de preguntas. «Mamá», las palabras escaparon de los labios de Sofía. Como el grito de un niño perdido que finalmente encuentra a su hogar, la mujer sonrió, pero el gesto era apenas un reflejo. «He estado esperándote». Las palabras eran dulces, pero llenas de un misterio. Sofía sintió que su corazón se detuvo en un abismo. Lo que menos esperaba era la siguiente interrogante que sincera la mujer podría arrojar. ¿Estaría lista para la verdad que nunca imaginó? Sofía parpadeó, con la mente atrapada entre la incredulidad y la esperanza. Esa respuesta dejó un eco en el aire frío de la noche. ¿Estás bien, mamá? Las preguntas flotaban en su mente, pero sus labios apenas podían articularlas. La mujer dio un paso hacia adelante, su figura envolviéndolos en un halo de luz tenue, el reflejo de farolas titilantes. Había algo familiar en su andar, un destello de fortaleza que se entrelazaba con la fragilidad de su sonrisa. Pero, a su vez, había una sombra que la seguía, como si un secreto la acompañara, oculto entre sus palabras. «No creas que no te he buscado. He esperado este momento durante años», dijo la mujer, su voz un susurro cargado de añoranza.
Sofía frunció el ceño, sintiendo cómo se desplomaban sus expectativas. ¿Esperarla? ¿Por qué se había ido entonces? Esa duda atravesó su pecho como una espina. El amor que había sentido por ella se torcía con la desconfianza, dejando un amargo sabor en su boca. Es una larga historia, agregó la mujer, mirando a Alberto con un leve titubeo. Demasiado larga para un solo encuentro. Alberto tomó la mano de Sofía, intentando transmitirle calma. Pero la inquietud lo invadía también. La tensión crecía en el aire, con las luces del pueblo que seguían parpadeando a su alrededor, como si la escena esperara un desenlace. «Dinos todo». Sofía apenas pudo contenerse, su voz temblaba, deseando respuestas que parecían cada vez más elusivas. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste antes?». La mujer dejó escapar un suspiro, su mirada se apartó, como si buscara la fortaleza en su propia memoria. Entre los fuegos artificiales lejanos y el murmullo del pueblo, un silencio profundo se extendía entre ellos. Era peligrosa la razón por la que me fui. Mi vida cambió de un momento a otro, y tuve que dejar todo atrás, incluso a ustedes. No era una elección, sino una necesidad. La revelación era un golpe en el estómago. Sofía sentía que el aire se le escapaba, cada palabra necesidad pesaba como una losa en su pecho. El amor, la angustia, el abandono, todo giraba y chocaba en su interior. Las sombras que había tratado de ignorar durante años ahora se presentaban frente a ella con una verdad quebrada. ¿Peligrosa? ¿Qué quieres decir?, intervino Alberto con un tono más firme, la preocupación reflejada en su rostro. La mujer miró a su hijo, los ojos entornados de dolor. Lo que hay en mi pasado no puede ser ignorado. Algunos vendrán a buscarme, y ustedes estarán en peligro si permanecen a mi lado. Sofía sintió como si las palabras de su madre abrieran un pozo sin fondo en su alma. La idea de un peligro inminente amenazando su nuevo reencuentro era, sin duda, la última cosa que deseaba escuchar. Pero, sorprendidamente, el fuego de la determinación iluminó su interior. «No tengo miedo de enfrentar el pasado», declaró, levantando la vista con resolución. «Si es necesario, lucharemos juntos». Por un instante, sus ojos se encontraron, la joven llena de preguntas y la mujer llena de secretos. Sin embargo, una sombra pasó por el rostro de su madre, y hubo un destello de tristeza en sus ojos. «Esto no es solo sobre nosotros», dijo mientras una figura se escurría en la distancia, observando. La oscuridad parecía amplificarse, y la tensión era casi palpable. Sofía se giró inquieta, preguntándose si su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién más está involucrado?», preguntó Sofía, con la voz tan frágil como un hilo. Alberto se tensó a su lado. Esa angustia crecía como una tormenta a sus espaldas. La mujer abrió la boca para responder, pero un ruido sordo interrumpió el momento. Entonces, la oscuridad tomó forma, y una figura emergió del silencio, acercándose lentamente, como si la noche recibiera una revelación que cambiaría todo. «El pasado nunca nos dejó», susurró la nueva presencia, y Sofía sintió que su corazón se paraba. La incertidumbre pasó de ser un susurro a un grito ensordecedor en su mente. La pregunta que atormentaba su interior ahora reverberaba: ¿podría enfrentar la verdad? ¿O caerían todos juntos en la trampa del destino? La tensión flotaba en el aire, aún más pesada que antes. Sofía se encontró atrapada entre dos mundos: el abrazo familiar que anhelaba y las sombras del pasado que amenazaban con devorar todo lo que había reconstruido. La figura que emergiera de la oscuridad se acercó, una presencia amenazante que desdibujaba la línea entre el amor y el miedo. Alberto, visiblemente nervioso, se colocó más cerca de Sofía. El murmullo de preocupación creció entre ellos. La figura finalmente tomó forma. Era un hombre, de rostro marcado por el tiempo y los secretos. Sus ojos parecían contener historias no contadas, y su mirada fija en la madre de Sofía habla de una conexión profunda y compleja. «Tú no deberías estar aquí», dijo el hombre, su voz quebrada reverberando en la noche, como un eco de tiempos lejanos. Sofía sintió como el aire se le escapaba. La mujer a su lado, su madre, retrocedió un paso, sus ojos llenos de miedo y sorpresa. ¿Quién era este hombre? ¿Qué le había hecho a su madre? El corazón de Sofía latía con fuerza, entre la urgencia de conocer la verdad y el temor a lo que podría descubrir.
Lo que estamos tratando de construir no puede ser arrasado, respondió la madre con voz temblorosa. Desafiando a su propio pasado, el hombre sonrió, pero no con alegría, sino con un tipo de tristeza que desgarraba el alma. Lo siento, pero el pasado nunca se olvida. Tú lo sabes mejor que nadie. No puedes esconderlo, y mucho menos pretender que no hay repercusiones por lo que sucedió. Sofía comprendió que la madre que conocía había sido construida sobre un cimiento de mentiras y secretos. Una vida de sacrificio, pero también de dolor. Un nudo se formó en su garganta, y tuvo que armarse de valor. Si el pasado nos persigue, entonces enfrentémoslo de una vez, declaró Sofía, su voz guerrera resonando con una firmeza que no conocía a Alberto. Con la mano apretada sobre la de su hermana, le dio un leve asentimiento, compartiendo su determinación. La mujer los miró, una mezcla de orgullo y tristeza brilló en sus ojos, como si cada uno de sus hijos estuviera tomando el primer paso hacia la sanación. Entonces escuchen, dijo el hombre, levantando la mano en un gesto de advertencia. Lo que pasó aquella noche cambió todo. Todos ustedes son parte del tejido de lo que estaba destinado a ser, y parte de lo que se destruyó. La tensión se intensificó. Sofía enarcó una ceja, preguntándole, ¿sabes quién está realmente detrás de esto? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca volver? El hombre vaciló. Porque sabía que el día que regresara, las sombras del pasado vendrían a buscarla. Pero nunca fue su intención dejarles. El tiempo, el dolor, lo hicieron elegir. Eso no es una excusa, gritó Sofía, su voz resonante atravesando la oscuridad. Cualquier elección implica asumir las consecuencias. No puedes dejar que el miedo te domine. Una sombra de respeto cruzó el rostro del hombre. Con un suspiro pesado, continuó, a veces, el amor significa dejar a quienes más amas en un lugar seguro. Pero no estoy aquí para derribar lo que construyeron, sino para recordarles que el camino hacia adelante puede ser oscuro. La atmósfera se llenó de silencio. Cada uno de ellos sentía el peso de lo no dicho, de lo inconfesable. Sofía miró a su madre, sus ojos llenos de preguntas. La figura masculina se desdibujaba, pero su esencia permanecía como un recordatorio de que la verdad siempre tiene la última palabra. Lo que realmente importa, dijo su madre, con una voz cargada de resolución, es que al enfrentar esta verdad, nos unimos más que nunca. Sofía sintió que el fuego de la esperanza renacía en su pecho, iluminando esa oscuridad que había amenazado con consumirlos. Con un impulso repentino, se acercó al hombre, dispuesto a entender su realidad. Entonces, si quieres ser parte de nuestras vidas, hazlo ahora. No podemos dejar que el pasado nos divida más. El hombre se sonrojó ligeramente, la vulnerabilidad aparecía por vez primera en su expresión. Lo que hice no se puede cerrar con una sola actuación, pero estoy aquí para ayudarles a arrojar luz sobre lo que ocurrió. Así, en ese instante crucial, Sofía sintió en su pecho que todo lo que había vivido había estado destinado a este momento. La vida, con sus curvas y recovecos, había llevado sus almas a un punto de quiebre que podría dar la oportunidad de sanación. Con la voz cargada de emoción, Sofía tomó la mano de su madre y la de su hermano. Juntos, podamos enfrentarlo. Lo haremos por el amor que tenemos. La figura del hombre tembló, como si sintiera la trascendencia de aquel momento. La unión de sus manos se elevó ante la noche, una promesa de redención y de esperanza. Las campanas del pueblo volvieron a sonar, esta vez como un himno de celebración. Sofía supo que no solo estaban enfrentando lo que había sucedido, sino que estaban escribiendo un nuevo capítulo para sí mismos, uno donde el amor, la verdad y la familia primaran sobre los secretos y el miedo. Al final, el pasado podría nunca desaparecer, pero la unión, el amor y la valentía eran las verdaderas fuerzas que los harían más fuertes. Abrazar el pasado significa aprender de él, pero nunca permitir que lo defina. Con el corazón rebosante de amor, Sofía miró hacia el horizonte. La luz comenzaba a asomarse, marcando el nacimiento de algo nuevo, algo maravilloso. No esperes ni un segundo más para unirte a esta historia de amor y lucha. La transformación de la vida está en tus manos. Si disfrutaste este capítulo final, se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final.
Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Vamos a propagar el amor juntos.